Maestro, despide a la gente. Que vayan a buscar comida y a descansar en las aldeas y en los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. ¿Y por qué no les dan ustedes de comer? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo. Bendito seas tú quien nos das el pan de la tierra. Qué alegría volvernos a comunicarnos nuevamente y ya ingresar juntos a la serie Milagros de Jesús. Este es el último milagro de nuestra serie. Después comenzaremos con una serie de temas diferentes de mucha necesidad hoy en día. Pero en esta ocasión queremos compartir con ustedes en nuestro programa, serie Milagro de Jesús, el milagro de Jesús de la multiplicación. Este es un milagro cuando Jesús multiplica peces y panes. Es un milagro impresionante. Esta vez Jesús tiene delante de él una multitud de más de 7,000 personas. La Biblia se refiere, cuando habla de este milagro, a 5,000, pero habla de hombres, así que falta contar mujeres y niños, lo que calculamos nosotros que posiblemente supere el número de 8,000. Quiero leerles este milagro de la Biblia y después enfocarle en 3 verdades importantes, o mejor dicho, 3 circunstancias de este gran milagro. La primera, el problema que se les presenta cuando Jesús está enseñando a la multitud. Segundo, un diálogo muy interesante que Jesús tiene con sus discípulos. Y finalmente, cómo Jesús actúa, que no solamente les ordena para el gran milagro, sino que también ordena los roles entre el Dios poderoso y creador y sus criaturas, nosotros. Así que dice así la palabra de Dios. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar muy desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta multitud? Lo que podríamos ir y comprar alimento para toda esta multitud. Lo que tenemos es solamente 5 panes y 2 peces. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos entrar en grupos, de 50 en 50. Y era como 5,000 hombres. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos entrar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciendo sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dijo a sus discípulos para que lo pusiesen para que los pusiese delante.
y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos, 12 cestas al final. Un milagro realmente como son los milagros, extraordinarios. Bueno, primero tienen un problema. Imagínense ustedes una multitud entusiasta y contenta, apasionada por escuchar las enseñanzas de Jesús, y Jesús les recibe. Y él también se siente responsable porque la acción es de Jesús de recibirles. El día está declinando, llegando casi el anochecer. No iban a llegar a la ciudad. Betsaida está bastante lejos, pero por lo menos podían llegar a algunas aldeas, alimentarse, quedarse en algún lugar. Una multitud tan grande es un verdadero problema. El escuchar a Jesús, se habían olvidado de las horas del día. Así que llegó el anochecer y estaban ahí expectantes mientras Jesús les hablaba. Déjenme pasar ahora enseguida de este problema que es bastante serio, porque hay hombres, mujeres y niños y son un número de millares. Paso un poquito al diálogo de Jesús. Jesús le dice algo interesante a sus discípulos: denle ustedes de comer. Los pone cara a cara con un problema que los supera a todos. La distancia es tan grande que seguramente no le daría a los discípulos ni tan siquiera para ir a comprar y traer con suficiente tiempo para darles de comer. Aquí es donde las matemáticas humanas no alcanzan. Las situaciones, la lógica, amerita de que tenemos un problema sin solución. Así que Jesús sabía lo que iba a hacer. No es que les pasaba a ellos la responsabilidad, pero sabía lo que iba a hacer, un gran milagro. Pero les estaba enseñando a los discípulos algo muy importante. Así que entonces Jesús les planteó: ¿por qué no le dan ustedes de comer? Bueno, la realidad es que los pone frente a una situación muy difícil para resolver. Pero realmente lo que Jesús les quiere enseñar es que son hombres limitados y que en sus manos está poner fe en Jesucristo, en Dios, y Él lo haría después. Así que entonces Jesús toma la acción y Jesús los ordena. Les manda que los ponga de 50 en 50. Ahora son más de 7,000, 8,000 personas. Imagínense en toda esa distribución. Siéntense en el césped, siéntense en la grama, siéntense, pónganse cómodos, porque ahora viene la actividad del Todopoderoso. Ustedes sean los recepcionistas del poderoso milagro, pero los discípulos tienen que ser los administradores. Así que Jesús les encarga esa tarea: ordénenlo de 50 en 50 y pónganlos ahí para comer. Ese es el rol que ustedes tienen que hacer. No solamente Jesús ordena todo para que reciban el alimento en un orden adecuado al estilo de Jesús, sino que también el Señor Jesucristo ubica el rol de cada uno. Primeramente, Jesucristo como el Dios Todopoderoso y Creador. Él hará el gran milagro y espera el momento oportuno para hacerlo. Pero también está el rol de los discípulos. Los discípulos no tienen que inventar decisiones, solamente tienen que creer en que Jesucristo va a actuar. Lo importante aquí es que se ordenan los roles. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, va a obrar un milagro glorioso. Los discípulos son los administradores y los que coordinarán todo el desarrollo de este gran milagro, pero dependerán de Jesús. Y después los que son recipientes de ese tremendo y poderoso milagro, toda la gente. Cuando Jesucristo va a hacer el milagro de la multiplicación, ya está todo alrededor ordenado. Y mira, Jesucristo tiene propósitos más amplios y más lejos que un milagro inmediato. Jesucristo tiene interés en lo que Él tenía allí de interés: revelarse como el Hijo de Dios, que los discípulos le reconocieran como el Hijo de Dios y que la gran multitud viera el poder de Jesucristo, que estos milagros eran las verdaderas credenciales que Él era el Mesías. Así que se pone en las manos de Jesús lo que había, 2 peces
y 5 panes. ¿Sabes? Una gran verdad e importante verdad en la vida de fe es que no importa tanto lo poco que tienes, sino que lo poco que tienes esté en las manos de Jesús. Mismo pregúntate, ¿qué tienes hoy en tus manos? ¿Qué tienes hoy para servir a la mesa? ¿Qué tienes para mañana o pasado? Todo ese tiempo que a ti te preocupa, situaciones que te sobrepasan. ¿Qué tienes para resolverla? Quizás dices, yo no soy capaz, no tengo capacidad, pero lo importante es que lo poco que tengas esté en las manos de Jesús. ¿Qué eran al fin y al cabo 2 peces y 5 panes? Nada para una multitud de millares. Sin embargo, eso en las manos de Jesús era importante porque Jesús pidió eso que ese niño en esa ocasión tenía. Los 2 peces y los 5 panes, cuando estaban en sus manos, entonces Él los multiplicó. Él podía haber hecho el milagro de recibir cestas vacías y llenarlas. El deseo de Jesús era que esos 2 peces y los 5 panes estuvieran en sus manos. ¿Por qué? Porque nos quiere dar una lección realmente universal. Es la verdad de que todo debe estar en las manos de Jesús. Muchos quieren que Jesucristo intervenga en sus vidas, en sus familias, en sus profesiones. Pero como que mandan a Dios que le hagan cosas a su favor. Él es el Señor. Lo poco o mucho debe estar en las manos de Dios. Recuerda, lo poco o mucho debe estar en las manos de Dios. Dios lo quiere todo. Dios quiere todo lo que eres, todo lo que tienes. Él lo quiere en sus manos y Él hará el milagro de que las cosas pequeñas sean mayores, se multipliquen como este poderoso milagro. La resultante fue que todos comieron, se saciaron, posiblemente hasta quizás pasaron la noche en la falda de esa montaña junto con Jesús y los discípulos, para el otro día regresar a sus casas y contar la maravillosa historia de la multiplicación. Espero que este milagro bendiga tu vida y la de tu familia. Es hermoso abrir nuestro corazón a Jesucristo y a la fe en Dios. Es realmente renovador, fortalecedor. Y una de las cosas importantes que tiene esta vida de fe es que no importa los pequeños recursos que tengas, porque Dios tomará las pequeñas cosas de tu vida, las agrandará, las multiplicará, porque Él es todopoderoso. Para Jesucristo, para Dios no hay límite. Que Dios te bendiga y que toda esta serie de milagros de Jesús haya servido para bendecir tu fe realmente. Muchas personas al escucharnos han abierto su corazón al Señor Jesucristo y Dios ha hecho milagros en las vidas. Hemos recibido testimonios tremendos de hermanos, amigos, amigas que han abierto su corazón a la fe en Dios a través de esta serie. Que Dios te bendiga y seguramente vas a recibir notificación nuestra para iniciar una serie de nuevos temas siempre vinculados a las Sagradas Escrituras. Que todos ellos hagan crecer, desarrollar tu fe y que tu vida se transforme en una vida fructífera para otros. Que Dios te acompañe y te bendiga. Que tengas un excelente comienzo de semana. Y 10,000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda.
conversar con el Maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan. Mi alma quiere conocerte de verdad. Habitar